que solo la puedo hacer si yo estoy dibujando. Y bueno, cuando estás dibujando, a lo mejor dices, esto no me encaja o cambias sí, en... muchísimo. Y hay veces que digo, hay cosas que hasta que no estoy ya sobre la página, aquí tiene que venir una cosa muy espectacular. Ya, pues, entonces, pues se me tiene que ocurrir algo muy espectacular y hasta que se me ocurre, pues no, aquello no va para adelante. Pero yo sé que tiene que ser algo que funcione a ese nivel de ritmo casi musical, ¿no?, que tiene la narración, y hasta que no está, pues sigo dándole vueltas. Cuando, por ejemplo, Contrapaso, que es una obra muy compleja porque tiene muchas tramas, tiene mucha... ¿Cómo organizas, cuánto tiempo te puede llevar a organizar lo que es el guión, lo que va a pasar, las tramas? Pues hay muchas veces que se me va el primer año de la documentación, que es mucha, entonces tengo que leer mucho, ver muchos documentales, a veces tengo que hablar con catedráticos de historia, o eso, con forenses, con médicos, con gente que ha vivido la época, ¿no? Y entonces luego ya es eso, es tratar de acercarte a personas con las que quieres tener una entrevista, pedirles el permiso, quedar con ellos, y luego darle forma a todo eso, todos esos hechos que has descubierto y que quieres que aparezcan. Claro, tienen que tener una forma natural, tienen que aparecer que no sea de una forma forzada, tiene que tener que ver con lo que están viviendo los personajes, con sus descubrimientos, unas cosas tienen que llevar a otras, tramas que se van cruzando. Y entonces, pues bueno, en principio es quiero que salga esto, tal cual, a este le tiene que pasar esto, a nivel personal que quiero que vivan, ¿no? ¿Qué informaciones, además que has apuntado en los otros álbumes, tienen que aparecer ya, por ejemplo, en el 3, pues que hay que cerrar ciertas cosas, explicar qué les ha pasado claramente para que todo eso tenga un sentido cuando se relea. Y entonces, pues nada, es a base de tratar de darle sentido a las cosas y que tú sientas que eso también funciona a nivel de ritmo, que las cosas se van descubriendo naturalmente, como si tú los fueras acompañando, ¿no? Que la gente va haciendo un viaje y tú les acompañas y vas descubriendo las cosas un poco con ellos. Siempre sabes más, ¿no? Porque estás ahí como un poco alejado, pero irlo descubriendo de una manera natural. Cuando ahora has hablado del 3, cuando empezaste a ser uno, ¿ya tenías bien claro que iba a ser una trilogía? Sabía que iban a ser varios, pero no quería tampoco, y con el tiempo ha sido más, me ha reafirmado en esa idea, que no quería que fuera una cosa de estas de detectives que no evolucionan, que son detectives icónicos así tipo Colombo, ¿no? Y que entonces venga, hay un caso y otro caso y otro caso, y no, yo quería que explicaran el país, yo quería que explicaran, que ellos fueran evolucionando con el país que en esos años cambió un montón, ¿no? Y entonces al final dije, pues mira, aparte porque me lleva mucho trabajo, me lleva mucho trabajo y me gustaría hacer otras cosas, y ya la verdad que como me pasé 4 años o 3 y pico haciendo cada álbum, pues me planto en la jubilación y he hecho 3 álbumes, y entonces dije, esto hay que acelerarlo de alguna manera, y me parece que cerrarlo en 3 es lo ideal, porque ya en este tercero, o sea, como además van persiguiendo el caso largo del serial killer, no lo puedes alargar mucho más. O sea, ya has hecho el truco ese de que parece que estará matado, pero en realidad es otro caso, 2 veces y ya no lo puedes hacer más. Entonces el tercero ya tienes que explicarle a la gente qué ha pasado con el caso grande, ¿no? Y dar esa satisfacción. Y entonces decían, no, pues haces un arco y sigue. Digo, no, voy a eso otra vez, buscar una cosa, o sea, tienes que repetir el esquema y no tiene sentido. Y en cambio de esta manera además me permite acabar cuando el país pasa a la democracia y ver qué ha sido de ellos, ¿no? Y cómo enfrentan ese cambio, y cómo lo enfrentan además como periodistas, qué piensan que va a pasar, qué les ha pasado en esos años que van desde finales de los 50 hasta mediados de los 70, y yo creo que es lo ideal, es acabarlo así, dar respuesta a todas las preguntas y pasar a otras cosas. Bueno, y hablando del dibujo, cuando claro, porque el dibujo es espectacular. Muchas gracias. Entonces, cuando empezaste, ¿notabas que te costaba a lo mejor un poquito más adaptarte al formato? No, y ahora me sigue, a mí dibujar me cuesta mucho, porque sí, me gusta, pero no sé si habéis visto la película esta de Disney, la de Kiki Delivery Service, que es de la brujita esta, y entonces es una niña que cuando se hacen mayores las brujas, pues tienen una prueba de madurez que salen al mundo y tienen que ayudar a los demás, tienen que encontrar alguna manera de mantenerse a sí mismas. Y entonces ella, pues que vuela, tiene el poder de volar en una escoba, y entonces se encuentra que
que si trabaja haciendo recaos, pues se puede mantener. Y entonces conocí a una pintora y le dice a la pintora, joder, pero tuyo sí que mola, ¿no? Que puedes volar y tal. Y dice, bueno, sí, dice, hasta que empecé a ganarme la vida con ello, ¿no? Que pierde todo el glamour. Pues con el dibujo pasa un poco lo mismo, que cuando dibujas tanto, como es tantas horas, una panza, pues llega un momento que, no voy a decir que lo aborreces, pero sé que sí que pesa. Se hace un poco pesado, y más este tipo de dibujo que es así con mucha gente, con tal, que cada cosa la tienes que documentar, cada vestido, cada zapatito, cada cosa, mirar si existía cada coche, pero sabes por el modelo. Entonces se hace un poco duro, es demasiado trabajo. Pero por otro lado es interesante y tal, pero era que exige mucho. Y luego yo tampoco soy una dibujante como otros compañeros que tengo que es que son como atletas del dibujo, es que les flipa el dibujo. O sea, para ellos la maestría académica es lo que les motiva muchísimo, no sé, como plusmarquistas, ¿no? Ellos quieren cada vez son las cotas más altas. Y yo no le encuentro tampoco ese gusto a eso. La inversión que tengo que hacer para conseguir eso es demasiada y no me motiva especialmente. A mí el dibujo me gusta que sea narrativo. Y en eso creo que ya es bastante, un poco como... Y de hecho me gustaría soltarme un poco más, como otros autores, ¿no? Tirar por un dibujo más espontáneo, más ligero, con un poco menos de trabajo. Pero bueno, eso ya para álbumes posteriores. Pero sí me cuesta mucho. Y el primero me costó muchísimo, porque estaba un poco oxidada. Me costó un montón. Para hacer a los personajes, para diseñar a los personajes, ¿tiene que tener ciertas características o ya estás pensando, pues este tiene que tener la nariz así o...? Bueno, yo empiezo siempre por construirlos psicológicamente y el carácter y un poco la historia general, ¿no? Entonces, y tratar de que contrasten mucho. Yo en la universidad doy, el máster de posgrado que doy es de construcción de personajes, tanto el dibujo para construirlos como sobre todo el perfil psicológico. Entonces a eso sí que intento darle mucho peso. Me gusta mucho, además yo creo que lo que más me interesa es describir el entorno social y la construcción de personajes, las relaciones que tienen entre ellos y cómo van evolucionando, ¿no? Pero ya sabía que la pareja principal, yo quería el topicazo de la Buddy Movie, de los dos payasos, ese que uno es listo y otro es tonto, el guapo, el feo, Asterix y Obelix, eso que ha funcionado de siempre y que sigue funcionando. Y que me parece que es verdad que ellos funcionan muy bien, ¿no? Y tienen muchas contradicciones, que es otra cosa que intento también poner mucho en los personajes. Me gustaba que León fuera muy guapo, que fuera el super galán, que fuera muy débil, que fuera una persona realmente que no es un chulo, que todo eso le viene grande hasta su hermosura, ¿no? Es un hombre que le viene grande todo. Y me gustaba mucho ese contraste. Me gusta el contraste con Sanz de alguien que parece un fanático pero no lo es. Todo lo contrario, es alguien que se plantea las cosas, lo que pasa es que es testarudo, que es alguien además que tiene remordimientos pero no los quiere oír, porque oír sus remordimientos significa que todo lo que hizo, todo lo que creyó se le viene abajo y no quiere que le pase. Entonces esas cosas. Y luego me gustaba mucho hacer el contrapunto de Paloma, que está siempre como un poco al margen, es como la comparsa, ¿no? Que a veces contribuye y otras veces no contribuye, pero que es muy celosa de su propia independencia. Le ha costado mucho, tiene una independencia muy precaria, pero está orgullosa de lo poco que ha conseguido, ¿no? Y no quiere perderlo. Y entonces eso pues sí me lo trabajo muchísimo. Y lo secundario, pues trabajo también mucho el perfil, cómo van a ser, qué van a hacer, cuáles son sus valores, qué están defendiendo, ¿no? en cada historia. Eso sí le doy muchas vueltas. ¿Y desde el principio tenías más o menos la idea clara de cómo va a ser su historia al acabar, digamos? Sí, ahora ya mucho más. Yo creo que del 3 lo que tengo ya solucionado sobre todo es eso, es cómo acaban ellos, qué les va a pasar, ¿no? Qué les va a pasar en este último caso y cómo les va a pasar la vida por encima, qué precios van a pagar. Entonces eso era un poco lo que más me interesa, porque me gustan mucho esas historias en las que cuando acaba pues la cosa permanece, o sea, permanece
lo general, ¿no? Todo eso que te han contado, todas las novelas Río, estas que acaban cuando las personas son mayores, cuando han pasado muchos años, cuando todas sus decisiones han tenido unas consecuencias, a mí me gustan mucho y me parece que son las que permanecen en el recuerdo y aspiro a tratar de acabarlo un poco así, a ver si me sale. También es muy cinemático, ¿no? También la historia. ¿Tiene influencias también de cine, de películas?